Hola hermanos, Dios les bendiga grandemente, les saludo a cada uno y espero en el Señor que usted se pueda encontrar bien y pedirle a Dios en esta hora de que Él nos pueda ayudar a poder escudriñar de su palabra, que lo que vayamos a leer el día de hoy pueda ser de edificación para nuestras vidas y que le podamos sacar todo el provecho posible. El día de hoy vamos a ver una pregunta bastante interesante, bastante complicada al mismo tiempo porque muchas veces se malinterpreta, se malentiende y no se alcanza a conocer en su magnitud lo que realmente significa para la iglesia o para nosotros. El día de hoy vamos a ver la pregunta de ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y para poder responder a esta pregunta, por supuesto, fundamental, vamos a ir a través de la palabra, vamos a ocupar textos bíblicos, vamos a ir a varios libros y vamos a leer y vamos a sacar conclusión en base a lo que leamos en la Biblia, no a lo que yo pueda decir, no a lo que pueda agregar o a lo que yo diga, sino que a lo que vayamos leyendo en la palabra. Así que le pido su atención, le pido su concentración, le pido que si usted tiene una Biblia a mano la pueda abrir, pueda leer conmigo, pueda marcar si usted quiere, si es necesario, pero lo importante es que usted mismo pueda leer, usted mismo pueda llegar a las mismas conclusiones y que Dios mismo a través de la palabra pueda trabajar en su vida y también en mi vida. Amén. Así que vamos a comenzar con esta pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? Y esta pregunta, como dije al principio, es importante, pero al mismo tiempo es complicada. ¿Por qué? Porque se mal enseña o se mal entiende quién es el Espíritu Santo en nuestra vida o en la iglesia. O también otra rama de religiones, otra secta o denominaciones eh, abordan el tema del Espíritu Santo como alguien o como una cosa o como una fuerza o como un ente que Dios puso a disposición de los creyentes para ayudar o para poder hacer algo. Pero muchas veces nos encontramos con ese tipo de argumentos. Muchas veces escuchamos a personas hablar sobre el Espíritu Santo, pero solamente hablando en ciertos aspectos, no en su totalidad, no solamente en aquellas obras más importantes como la santificación del creyente, que a mi parecer es una de las doctrinas o enseñanzas que muchas veces está olvidada o que pocas veces se habla, pero sí se le da más énfasis al Espíritu Santo en otras áreas, en otras cosas, que por ejemplo el tema del misticismo que está pegando muy fuerte dentro de la iglesia en el día de hoy, que todo lo que pasa dentro del culto, todo lo que pasa se le atribuye al Espíritu Santo. Y eso es un problema. Eso es un problema en las iglesias del día de hoy, porque nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios, está fundamentada en Cristo. Nuestra meta es poder parecernos a Él. Si nosotros nos reunimos como iglesia, si nosotros nos juntamos el día domingo, aunque sea por Zoom, es para glorificar a Dios, para edificar nuestras vidas y para que podamos parecernos un poco más a Cristo en cuanto al carácter, en cuanto al fruto, en cuanto a nuestra manera de vivir. Pero ¿qué pasa el día de hoy? Que el culto se ha concentrado y se ha canalizado al Espíritu Santo y a todas las manifestaciones que pueden haber. Se celebra más el culto dentro del desorden, dentro del frenesí, dentro de la unción, y estas cientos y cientos de unciones que hay y que siguen apareciendo, que la unción de la risa, que la unción de la escoba santa, que la unción de, no sé, del ungido de Dios, la unción de la cachetada. Y usted sabe, hermano, de qué estoy hablando. Tantas cosas, tantas aberraciones que hay dentro de la iglesia, tantas cosas que el ser humano ha inventado y que se las ha atribuido al Espíritu Santo. Eso es un problema. Ese es un pecado grande, el atribuirle cosas que no son de Dios, atribuírselas al Espíritu Santo. Y usted me podrá estar diciendo, pero ¿cómo, hermano? No puede estar diciendo algo así. Pero sí, lo estoy diciendo, porque a través de la palabra es claro o clara cuál es
el propósito, cuál es la tarea, cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Y cuando yo veo esto y veo todo este fuego extraño que se ha levantado diciendo que en el nombre del Espíritu Santo es una blasfemia, son cosas herejes que están dentro de la iglesia. Y nosotros debemos estar atentos a esas cosas. Pero debemos conocer la palabra, debemos conocer qué es lo que dice. Y el día de hoy vamos a ver qué dice la palabra, pero en cuanto al Espíritu Santo. Amén. Así que, primeramente, nos vamos a ir a lo más importante. Y lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba a tu nombre? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Dice, no han mentido a los hombres, sino a Dios. Y estaba hablando del Espíritu Santo. Entonces, primeramente, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Al igual que Cristo es Dios, al igual que el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Nosotros los cristianos, si decimos ser cristianos, creemos en un Dios trino. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo como un Dios, pero en 3 personas. Así que, comenzando con esto, con este fundamento, con este motor, empezamos diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Y con eso en mente, vamos a ir analizando los otros versículos y le pido que al mismo tiempo vayamos analizando el concepto que nosotros tenemos del Espíritu Santo y el concepto que la iglesia moderna enseña sobre el Espíritu Santo. Entonces, una vez que podemos ya saber, mediante un texto bíblico que está bastante claro sobre que el Espíritu Santo es Dios, también nos damos cuenta a través de la Biblia que el Espíritu Santo posee atributos, posee cosas que vemos que solamente le pertenecen a Dios. No solamente el texto dice que el Espíritu Santo es Dios, sino que también vemos atributos que tiene el Espíritu Santo que sabemos que solamente le pertenecen a Dios. Por ejemplo, por poner varios ejemplos, vamos a ver uno en el Salmo 139, versículos 7 y 8 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y en estos versículos, hermano, está enfatizando la omnipresencia que tiene el Espíritu Santo. La omnipresencia que tiene Dios. La omnipresencia que en estos versículos queda bastante clara. Entonces no solamente decimos que el Espíritu Santo es Dios, sino que Él es omnipresente, que Él está en todos lados. ¿Se recuerda el relato del Génesis de la creación? Cuando dice hagamos, en plural, y cuando dice que el Espíritu Santo se movía en la faz de las aguas de la tierra. Bueno, en este versículo también es para ir potenciando o fortaleciendo lo que estamos tratando de decir. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es omnipresente, pero también vemos que el Espíritu Santo es omnisciente, que Él conoce y sabe todas las cosas. Y vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y aquí vemos nuevamente otra característica, otro atributo que se está hablando del Espíritu Santo. Entonces, vemos el Espíritu Santo es Dios, lo leímos en el libro de Hechos, el Espíritu Santo es omnipresente, lo vimos en el Salmo. Y ahora vemos que el Espíritu Santo es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo escudriña, que conoce todos los pensamientos, que conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, conoce todas las cosas.
Pero cuando ya, si queremos aplicar esto a nuestra vida, porque ¿qué podemos nosotros aprender de esto? ¿Qué podemos sacar nosotros de todos estos versículos, de todas aquellas cosas que hemos leído? ¿Qué provecho es para nosotros? Bueno, primeramente, saber y entender quién está dentro de nosotros. Sabemos que si hemos creído, que si hemos confesado, que si ahora yo he puesto mi vida en el servicio de Dios y he confesado con mi boca de que Jesús es el Señor y mi Salvador, el Espíritu Santo ha venido a morar a mi vida. Pero no solamente quedarnos con eso, sino que entender y saber quién está morando dentro de mí. No es que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros y yo siga con mi vida, yo siga con mis pensamientos, con mis concupiscencias, con todas aquellas cosas que yo hacía antes, sino que debe haber un cambio, debe haber un cambio radical dentro de nosotros. Pero para poder llegar a eso, debo entender y saber quién está en mí, quién está dentro de mí, en quién yo he creído, a quién envió Cristo para que nos ayudara, quién es el Espíritu Santo. Y debemos entender primeramente que Él es un ser divino, que Él es Dios, que Él es supremo, que Él está por sobre todas las cosas. Y debemos darle la importancia que Él se merece. Por supuesto que el Espíritu Santo no pide ser adorado en la Biblia, sino que el propósito de Él es que adoremos a Cristo, que nos volvamos a Él. Y una de las maneras es transformar nuestra vida a la imagen de Cristo. Recuperar esa imagen caída que tiene el ser humano y poder recuperarla a la imagen de Cristo. Pero vemos también que el Espíritu Santo posee una mente, posee una voluntad, posee emociones divinas que vemos en la Escritura. No es solamente que esté ahí y que nosotros de alguna manera lo citemos o lo saquemos a conversación cuando hablemos del hablar en lengua o de las manifestaciones del Espíritu o del frenesí o de la locura o del sentimiento, del sentir al Espíritu Santo. No, porque si enseñáramos eso, o enseñáramos solamente eso, si nos quedáramos con eso, nos quedaríamos cortísimos, hermano. Porque el Espíritu Santo no es solamente eso. El Espíritu Santo no es solamente los dones que Él ha puesto a disposición. El Espíritu Santo no es solamente lo que uno siente el día domingo o lo que pretendí sentir en la alabanza o en la música. No sé, usted sabe. Pero el Espíritu Santo es mucho más que todas esas cosas. Y mi intención en esta enseñanza es que podamos entender, no solamente usted, sino para mí también, para todos nosotros poder entender quién es verdaderamente el Espíritu Santo y qué es lo que Él está haciendo el día de hoy, qué es lo que Él se preocupa o cuál es su ministerio principal. Mire, volvamos a 1 Corintios 2:10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y aquí vemos que el Espíritu Santo conoce, tiene una voluntad y Él piensa, por así decirlo, Él piensa por sí mismo. Vemos atributos, vemos una personalidad, vemos que no solamente es una fuerza, que no solamente es una energía, como dicen quizás los testigos de Jehová, como dicen otras denominaciones, no es solamente una fuerza, un poder, sino que Él es Dios dentro de nosotros y que tiene una voluntad. Efesios 4, versículo 30, dice así, 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. Y vemos que el Espíritu Santo puede ser contristado. O sea, podemos decir que Él tiene emociones, que si yo estoy llevando una vida de pecado, yo estoy llevando una vida de rebeldía, de desobediencia, si yo no estoy practicando aquellas cosas que creo o que enseño o que he leído en la Biblia, estoy contristando, estoy entristeciendo al Espíritu Santo. Entonces mi pregunta, ¿puedo entristecer a una fuerza? ¿Puedo entristecer a un ente que Dios ha entregado? ¿Puedo entristecer a una energía que está dentro de mí? No, ¿cierto? Pero estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando
de que Él tiene una voluntad. Estamos hablando de que Él tiene un propósito en nuestra vida. Pero cuando nosotros no llevamos a cabo ese propósito, Él se entristece, Él se contrista. Y eso también debemos tenerlo en mente, también debemos tenerlo en nuestra vida diariamente. Entender quién es Él y en qué condición nosotros lo tenemos a Él. Por supuesto, Él va a seguir siendo Dios, va a seguir siendo el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿cómo está dentro de nosotros? ¿Está apagado? ¿Está contristado? ¿Está triste por nuestra manera de vivir? ¿O está avivado? Y cuando digo avivado no me refiero a locura, sino que me refiero a obedecerle, a hacer su mandamiento, a obedecer su mandamiento, a cumplir la labor o la obra que Él nos ha entregado. A eso me refiero. Veamos otro ejemplo en el libro de Romanos. Romanos 8, 26 y 27 dice así: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí vemos otra característica del Espíritu Santo, de quién es Él y de qué es lo que Él hace en nuestra vida. Y aquí vemos o leemos de que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esto es importante, hermano, porque no sé cómo decir esto. Mientras nosotros llevamos una vida de pecado, mientras nosotros no obedecemos a Dios, mientras nosotros le damos más atención a otras cosas, mientras nosotros estamos preocupados de otras cosas y no de Dios, el Espíritu Santo dentro de nosotros está intercediendo, está pidiendo por nuestras vidas, para que nos volvamos, para que obedezcamos, para que nos podamos fortalecer en Él, para que podamos santificarnos cada día más. Es el Espíritu quien hace esa obra en nosotros. Eso se llama el proceso, la obra de santificación o regeneración del creyente. Y esa obra la realiza el Espíritu Santo. Esa obra le pertenece al Espíritu Santo. Pero cuando le damos todo el énfasis a los dones, cuando le damos todo el énfasis a la locura, al frenesí, a todas estas cosas que vemos en la iglesia de hoy, nos olvidamos de lo más importante, de nuestra santificación a través del Espíritu. Dedicamos horas y horas y tiempo a sentir al Espíritu Santo, a experimentar al Espíritu Santo. Pero hermano, experimentamos más al Espíritu Santo cuando obedecemos, cuando leemos su palabra, cuando el día de mañana elijo no pecar y obedecerle a Él. Ahí es cuando verdaderamente sentimos la presencia y alimentamos al Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo conmigo? No les puedo ver las caras, pero les pido al Señor que esto pueda ser de provecho. No es un reto, no es algo que sea gravoso, sino que estoy intentando explicar algo y que podamos entenderlo todo, ¿cierto? Ahora bien, 1 Corintios 12, del 7 al 11, vemos también un punto bastante interesante, bastante diferente, porque vemos que el Espíritu Santo tiene una voluntad. El Espíritu Santo hace como Él quiere, como Él lo desea. Leamos el capítulo 12 del 7 al 11, dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y ese es el punto en estos versículos, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y aquí vemos que el Espíritu Santo tiene una voluntad, tiene
deseos que Él hace como Él quiere, como Dios quiere. Que Él reparte, en estos versículos en este caso, dones como Él quiere. A uno les dio estos dones, a otro les dio estos dones, pero fue porque Él lo quiso así, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿O qué entendemos nosotros sobre el Espíritu Santo? Y para ir concluyendo, lo primero que debemos tener en mente o bien claro es que el Espíritu Santo es la tercera persona dentro de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es aquel consejero o aquel ayudador que Dios, que Jesús prometió enviarnos. Y eso lo podemos leer en el libro de Juan, capítulo 14, 15 y 17. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y esta palabra, hermano, es para ti. Esta palabra es para mí, porque aquel ayudador, aquel consolador que Dios, que Jesús prometió entregar a los creyentes, está en ti, hermano, y está en mí. Aquel ayudador que Jesús dijo en estas palabras, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es para ti, hermano. Si tú tienes el Espíritu Santo, tienes a este consolador que Jesús prometió. Y no dice que estará un día o dos, no dice que estará una semana, 2 meses, dice que estará para siempre. Entonces lo que debemos entender, en lo cual debemos aferrarnos, es a la verdadera labor o quién es verdaderamente el Espíritu Santo. Y tener convicciones en cuanto a eso. Porque si analizamos la iglesia del día de hoy, lo que menos hay son convicciones. Lo que menos encontramos en cuanto al Espíritu son convicciones. Vemos pensamientos por acá, otros pensamientos por acá. Vemos que nos movemos de un pensamiento a otro, pero no hay convicciones firmes. No hay alguien que diga firmemente: el Espíritu Santo es esto, el Espíritu Santo nos santifica, el Espíritu Santo nos ayuda con nuestro pecado, el Espíritu Santo está en nuestra vida y está siempre con nosotros. Escuchamos más hablar de que se necesita experimentar el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Escuchamos más decir que el Espíritu Santo tiene que sentirse, tiene que estar el sentir, tiene que estar el frenesí dentro del culto, que está, no sé cómo decirle, estos cristianos eléctricos que, no sé, se me ocurre, pero es mucho más que eso, no es solamente eso, ni siquiera es eso, es mucho más grande, mucho más sublime, mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más divino, está muy lejos de nuestra mente humana, está mucho más allá de lo que nosotros podamos decir o pensar. No podemos humanizar a Dios, no podemos conceptualizar lo que es el Espíritu Santo. No podemos. Es mucho más que todo lo que pretendamos decir o pensar. Pero principalmente, Él es Dios. Principalmente el Espíritu Santo lleva la obra de santificación en nuestra vida. Principalmente el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, nos lleva a toda justicia, nos mueve a arrepentirnos, nos mueve a abandonar nuestro pecado, nos mueve a amarnos unos a otros, nos mueve a preocuparnos o interceder los unos por los otros. El Espíritu Santo es aquel que me mueve a todas aquellas cosas. No soy yo, no se me ocurrió a mí, no se me ocurrió a mí levantarme el día de mañana y leer la Biblia, no se me ocurrió a mí llamar al hermano preocupado, no se me ocurrió a mí quizá el presentar esta enseñanza, no. Es el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones, en tu vida, hermano, quien nos mueve a hacer lo bueno, quien nos mueve a hacer las cosas que le agradan a Dios, quien nos mueve a hacer todas aquellas cosas para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de los hermanos, para el beneficio de la obra del Evangelio. Es el Espíritu Santo quien nos mueve a hacer todas esas cosas. Así que
Si usted está haciendo quizá obras para Dios, si usted está evangelizando, si usted está hablando del Señor, si usted está ofrendando, si usted está preocupado por los que necesitan, si usted está orando por los demás, si usted está orando por el pastor, si usted está orando por los hermanos, si usted está haciendo cualquier obra para beneficio de Dios y para la iglesia, es porque el Espíritu Santo está trabajando en usted y está trabajando en cada uno de nosotros. Entonces debemos estar atentos a esas cosas. Debemos glorificar a Dios a través de la obra que Él hace en nuestra vida. Debemos obedecerle, debemos buscarle y por sobre todas las cosas debemos glorificarle a Él por lo que ha hecho, por lo que sigue haciendo en nuestra vida. Así que hermano, como siempre le digo, espero que esto sea de edificación, que esto pueda ayudarle, que esto pueda ser de gozo y estar con los oídos atentos a quién es el Espíritu Santo. Le pido al Señor que esta enseñanza pueda ayudarle, pueda ayudarme a mí y que podamos seguir hablando, podamos seguir compartiendo, podamos seguir enseñando y que la iglesia pueda seguir siendo edificada. Le pido también que no solamente sea un oidor de esta enseñanza, sino que también pueda comentar, pueda, no sé, entregar una opinión en cuanto a lo que hemos leído, que pueda participar un poco más. Pero sé que el Señor ha hecho grandes cosas a través de la enseñanza, a través de su propia palabra, la cual nos edifica a todos nosotros. Y con eso estoy contento y con eso estoy feliz. Pero para ir terminando, le pido nuevamente oración, como le hemos dicho en otros videos, por aquellos que necesitan, por aquellos que tienen necesidad. Le pido que si a usted le ha ido bien, si usted tiene trabajo, si usted tiene comida, si usted tiene donde recostarse, le pido que pueda pensar en aquellos hermanos que no lo pueden hacer. Si el Señor le ha bendecido, usted pueda abrir su mano y bendecir a los demás. Dios se agrada de aquel corazón que da con alegría. Así que diciendo eso me despido. Le mando muchos saludos, mi esposa y yo, que está detrás de cámara ayudándome en todas las cosas. Pero le mandamos muchos saludos, muchos cariños y muchos abrazos en el Señor. Así que hermanos, Dios lo bendiga grandemente y pronto estaremos comunicándonos o hablando por algún medio. Así que Dios les bendiga y les saludo a cada uno. Adiós.